Hoy recibimos en nuestro espacio a María Luisa Hodgson, tinerfeña, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en la especialidad de Diseño, Dibujo y Grabado, doctora cum laude en esta misma especialidad por la misma Universidad de La Laguna, de la que es profesora titular del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética. Graduada en Diseño, ha profundizado en el conocimiento y la docencia del diseño gráfico, la ilustración o las artes gráficas. Directora de varias tesis doctorales y participante en distintos grupos de investigación a nivel regional, nacional e internacional. Autora de ilustraciones para diferentes publicaciones literarias y en prensa, además de otros proyectos públicos y privados. Ha colaborado con distintos trabajos de diseño arquitectónico y urbanístico. Participante en distintas exposiciones, tanto como autora, organizadora o comisaria de las mismas, y en varios proyectos artísticos de carácter solidario, como Deconstruir un muro para La Palma, en el que actualmente está trabajando. María Luisa Hodgson, bienvenida a nuestro espacio, a nuestro tiempo de la conversa. Encantada. Te acabo de conocer, Tomás, y la verdad que la conversación previa ha sido muy divertida. Sí. Por lo cual a mí me gusta. De eso es de lo que se trata, María, de que sea una charla, por eso se llama conversa, distendida y a la vez ilustrativa también, que claro. Me has contado cosas que deberías seguir tú. No, la invitada eres tú. María, en tu dilatada carrera, como hemos escuchado ahora al principio, ¿no? En este pequeño resumen, porque tu bagaje en el mundo de la docencia, en el mundo artístico en general, en 20.000 facetas del mundo de la docencia, como profesora, como coordinadora, como directora de tesis, etcétera, etcétera, es bastante rico y amplio. En todo ese bagaje que te ha ocupado y te ha ocupado mucho tiempo, con todo lo que supone la gestión dentro de una universidad, dentro de lo que es dar distintas disciplinas, distintas asignaturas, dirigir tesis a los alumnos, coordinar, ser comisaria de proyectos propios de la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. En todos estos años, desde que tú ingresaste primero antes de ser titular con tu plaza y luego ya como titular en la Universidad de La Laguna, en la Facultad de Bellas Artes, ¿has notado quizás, has echado de menos más tiempo para tu parte personal como artista, como creadora? ¿Que se te ha ido demasiado tiempo en la parte docente? Totalmente, y han tenido que pasar pues toda una vida, la mía en este caso, permíteme que lo diga, para llegar a este punto, pues decir, en fin, quizás no tenía que haber dado este paso o no haberme presentado a una plaza, pero claro, no puedes hacer todo en la vida. Yo procuro compaginar la enseñanza con la parte productiva, creativa, pero tiene que ir con lentitud, como si fuera un hobby, y no lo es. O sea, yo vivo de la enseñanza, vivo del trabajo de la universidad, no me quejo, todo lo contrario, porque he hecho carrera docente. Primero entré como profesora asociada, después pude sacar el doctorado, muy bien llevado. Me desplacé a Madrid porque lo trabajé bastante. En fin, fue una etapa dura. Claro, eres joven, aguantas lo que sea. Y con ya madre, iba con mi hija en un portabebés y claro, mi suegro, me casé con un madrileño, lo tenía fácil porque pude también trabajar la tesis aquí, allí y tal. Y mientras tanto dar clases, ¿no? Después saqué la plaza de profesor titular, la oposición, los funcionarios del Estado tenemos un sueldo ¿no? Y fueron los años entre el año 90 y el año 96, ¿no? Y eso te da una solidez. Puedes, en fin, hacer planes de vida, puedes tener un coche, tener una casa, tener, en fin. Y era bastante joven. Te quita las preocupaciones típicas de la cabeza, claro. que te alivien el cerebro para hacer otras cosas. Pero luego empecé a ser consciente
de lo que me llevó a eso, el currículum que me llevó a eso. Ujú. Y fue cuando estaba estudiando la carrera de Bellas Artes, que en aquella época era el plan, o sea, mi promoción es 80-85, ¿no? El primer decano de Bellas Artes fue Pedro González. Para mí, una etapa... El recordado Pedro sí, González, Pedro González, que mucha gente lo recuerda a veces más por su faceta política que como por su decano, faceta de porque a él pintor. se le debe la Facultad de Bellas Artes, a él, Rafael Delgado, Enrique Lite. Fuimos a esa promoción, la primera promoción que se matriculó en la Universidad de La Laguna, y no hubo que hacer una convalidación de estudios y tal, sino que hicimos nuestra selectividad, lo que ahora se llama EBAU, y fuimos la primera promoción. Entonces, durante la etapa de estudios, la verdad que me fue muy bien. O sea que eso es histórico, María. Claro. Fuiste la primera Y yo no quería acabar que dando estudió clases. como universitaria Bellas Artes, Sí, ¿no? y con la polémica de que en casa no querían. En casa mi padre no quería que hiciera Bellas Artes, que hiciera arquitectura, que era más serio. Me decía, y los arquitectos pintan, hacen escultura, dibujan, y además puedes vivir de la arquitectura. De Bellas Artes pues, vas a malvivir, vas a pasar hambre. Eso, claro, preocupaciones. Pero esa frase, eso era una frase hecha un poco en la y época sobre de todo nuestros padres. siendo hija. Y siendo porque, mujer. Claro, Y eso siendo preocupaba. mujer. Es que me lo llegó a decir. Me lo llegó a decir. Claro, porque era una frase muy hecha, pero en general, y en Claro. particular todavía más con las Claro, mujeres, claro. ¿no? Estudia algo de provecho. Sí, sí, ¿Qué sí. es eso de ser músico, de ser artista? Sí, sí, Te sí, vas a sí. morir de hambre, con eso no vas a ganar un duro, claro. ¿no? Y entonces yo le decía lo mismo, pero ¿y si soy arquitecto? Es un mundo de hombres. Dice, pero yo apuesto por ti. Porque él no tuvo la posibilidad, él hizo arquitectura técnica, que se llama ahora, era aparejador. Él decía, yo soy aparejador. Y como de pequeña siempre dibujé, porque incluso, bueno, yo lo he contado muchas veces, se lo cuento a mis alumnos en clase, que hasta para escribir hay que empezar a dibujar. La caligrafía es dibujo. La caligrafía es dibujo. Y entonces yo me daba unas prisas tremendas en la caligrafía cuando era pequeñita, que ya tendría 4 años. Porque hacer esa planilla para mí era muy fácil. Y le pedía siempre a la profesora si podía dibujar la araña, el elefante, la iglesia. Y entonces la profesora decía, no, no hace falta, sí, pero es que yo estaba deseando, porque yo decía, qué fácil hacer estos trazos, ¿no? Porque claro, no eres consciente que dibujar las letras te lleva a leer. Pero primero tienes que aprender a dibujar letras. Claro, es que no es lo mismo una T mayúscula, claro, como claro. nos la enseñaban antiguamente Sí. en los cuadernillos aquellos de Rubio, de la caligrafía Pero súper... es que estaba todo rodeado de dibujos. Y a mí, de diseño puro y duro. Claro, claro. Entonces, desde la infancia. Yo he dibujado toda mi vida, incluso mi padre me llevaba obras y para tenerme entretenida y vigilada me daba un cuaderno donde él ponía medidas y cosas. Cuando mi padre murió, en los cajones de su mesa tenía esos cuadernos con dibujitos y con cositas y tal. Pero él apostaba porque yo hiciera arquitectura. Y claro, el primer año de carrera fue durísimo. Dejó de hablar conmigo porque me matriculé. Pero yo te contaba antes, así, cuando me decía, ¿no? En lo que te estabas preparando, que gracias a Joaquín Soler Serrano y la entrevista que le hizo a Pedro González en Televisión Española. Sí, señor, el programa Fondo. Sí. Mítico programa de entrevistas. Que lo ponían a las tantas a las tantas en la 2 en blanco y negro, en aquella tele de blanco y negro. 12 personas, porque éramos familia numerosa y estábamos todos acostados, menos mi padre viendo a fondo. Gran programa, sí, señor. Y me llama, me hace levantar y me dice, quiero que veas a fondo. Y no sabía quién era ese señor. Bueno, Pedro González sí sabía quién era. Pero el programa a fondo yo no lo veía, es que no me interesaba. ¿Y en aquel momento ya estabas tú en la facultad? No, no. No. Todavía no habías Estaba ingresado. haciendo COU. Ajá. Y era el año polémico, entre arquitectura o bellas artes. Porque ya se decía que la Universidad de La Laguna había hecho todo, o sea, ya la carrera de bellas artes iba a formar parte de los estudios de la Universidad de La Laguna. Ya lo era en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Barcelona. Ya subía de rango de categoría universitaria. Eso fue en el año 79. Yo soy de la promoción 80-85. Entonces, claro, Pedro González, yo sabía que fue amigo de mi padre en la infancia, ¿no? Y además lo definía de una forma muy... Y sí, es un gran tío, pero es un hombre de moral distraída. Es que yo me acuerdo, me contaba unas batallitas y yo decía,
¿Qué me está contando? Y entonces Joaquín Soler Serrano le preguntaba sobre ese proceso, sobre su obra, su pintura y tal, y sobre el proceso de la nueva Facultad de Bellas Artes, o sea, de lo que iban a hacer los estudios de Bellas Artes con su ¿no? integración en las titulaciones en la Universidad de La Laguna. Que eso me imagino que a Y nivel... entonces me dijo, bueno, puedes hacer Bellas Artes. Porque ya lo vio claro Porque como algo lo vio, formal, no, como algo porque serio, ¿no? Vio que Pedro González, o sea, Era fue un una punto de garantía. Yo creo que fue una cosa muy sentimental de él. Claro. Y le daba garantía Sí. escuchar que Pedro González apostara por eso. Claro, claro. Pero me hizo levantar de la cama para ver todo el programa de cabo a rabo. Y si Soler Serrano no llega a entrevistar a Pedro González, todavía no te lo hubiese aprobado. Sí, sí. Incluso cuando salíamos los veranos, que mi padre nunca pedía vacaciones, trabajaba en un departamento de construcción de la selva, ¿no? Y entonces siempre lo cogían para cosas del sur, de piscinas, de tal, porque era, que por cierto, uno de los mejores ingenieros, que hubiese sido un gran ingeniero, era Adán Martín, que lo conoció de jovencito, y mi padre decía, va a ser uno de los mejores ingenieros de España. Y una vez Dios se decidió por la política, qué pena, porque era muy bueno, según mi padre. O sea, que en Canarias se perdió un buen ingeniero, ¿no? Sí. Y entonces, en aquella época, yo era chica y me iba con él por ahí, a obras y a cosas, porque me gustaba. Yo era muy padrera, pero era muy padrera. Y luego le di el disgusto de hacer Bellas Artes, después ya se le pasó, ya el enfado se le pasó. Pero íbamos por avenidas y tal, y siempre habían pintores pintando, o caricaturas, o los turistas se ponían a posar. Bueno, sigue ocurriendo. Sí. Y yo decía, es que yo quiero trabajar como esta gente. O sea, yo me conformaba y mi padre decía, ni hablar, trabajar en la calle, pero ni hablar. O sea, olvídate. Y entonces, no sé, y mi padre, yo lloré mucho por rabietas y por cosas, pero no sé si es que soy mayor, claro. Pero lo llevo dentro del día que dejo de estar en este mundo. Hasta yo me miro las manos, que son muy feas, porque tengo manos de albañicas. Mira. Y lo veo a él. Pero tenías un puntito ya de jovencita de ¿cómo digo yo? Me enseñó valores. De chica rebelde, de insistente, de luchar por lo que tú querías. Un poco, porque incluso yo le iba con el argumento que la arquitectura es una profesión de hombres. Dice, bueno, yo quiero que tú estudies arquitectura. Yo apuesto por ti. Alguna vez tiene que ser la primera vez, claro, ¿no? Que las mujeres irrumpan en ese mundo, ¿no? 4 chicos y 4 chicas. Y mis hermanos en estas asignaturas de dibujo y tal, dibujo técnico, eran unos portentos. Pero a mí me gustaba la pintura, me gustaba el dibujo, me distraía con cositas. Luego, en el colegio tuve mis altibajos, porque yo era disléxica. Y las clases de lectura, muchas veces esto que te van pasando de una compañera a otra para leer, claro, los libros estaban súper ilustrados. Y yo a veces me saltaba palabras, pero miraba la ilustración, tal, y ya pasaban a la siguiente compañera. Yo sufrí muchísimo. Ahora, en dibujo y en pretecnología, en plástica y eso, siempre... Pero una profesora, una vez a mi madre le dijo, dice, bueno, la universidad no va a ser para ella, sino cosas manuales, más bien decoración, cosas así. Tú eras de poca teoría y mucha práctica, ¿no? Hombre, ¿te gustaba la práctica? Pero me encantaban las matemáticas, por ejemplo. Ajá. Las matemáticas me gustaban muchísimo. Pero mi padre también me pilló ahí, porque cuando acabé la selectividad, con buena nota y el COU y tal, me pone un profesor, compañero de él de refinería del laboratorio de química, para que me diera clases de física y de química, y de matemáticas. Dice, para que entres con buen nivel. Y todo un verano estudiando. Vamos, María. Pero las letras, por eso de la dislexia. Claro. Sí, porque es que también la parte plástica, de las artes plásticas en general, tiene mucho de ciencia, tiene mucho de científico. Vamos brevemente. Quiero que nos hagas un pequeño resumen, lo más sintético que puedas, y retomando esas primeras grafías, por decirlo de alguna manera, de niña, sí.
cuando a ti ya te empezaba a entusiasmar algo tan simple como era cuando tu padre te dejaba con un cuaderno y un lápiz para que te entretuvieras. Algo tan primario que cualquier niño, cualquier ser humano desde que nace hace, y que ya lo hacían los primitivos en las cuevas de Altamira, que era hacer un boceto, un dibujo. Desde aquellos comienzos en la historia, de lo que supone hacer un boceto, de lo que supone hacer con una herramienta, un boceto sobre algo, sobre una superficie, hasta hoy, tú que has estudiado lo que es el diseño, el dibujo, digamos, la herramienta primaria fue hacer un boceto a mano. Siempre el cerebro pasa su idea a un papel, a una superficie. A fecha de hoy, tú has visto evolucionar cómo ha sido acompañado de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras, de la tecnología para hacer diseño gráfico, diseños de todo tipo. Es decir, tú has visto pasar en tu trayectoria la evolución de lo que supone el diseño, el dibujo. El cómo el dibujo se transforma en un logotipo, en una imagen corporativa, en fin. Resúmenos un poco, si tú... Esa parte. Sí, no, pero en el sentido de, en todas estas décadas, ha sido a una velocidad abismal el cambio, ¿verdad? Sí, es tremendo porque ha sido una revolución. Incluso utilizando un programa de lo más básico de ordenador, las herramientas son exactamente las mismas que existe la herramienta lápiz, la herramienta pluma, las líneas de Bézier, que es lo mismo que las plantillas. Si nos ponemos a hacer un recorrido desde las herramientas analógicas, incluso las herramientas también para dibujar a nivel técnico, como un juego de escuadras o un portaminas o una pluma técnica, todos los dispositivos que usaban tanto los pintores como los dibujantes, como los rotulistas, como los grafistas, los dibujantes publicitarios, todo eso lleva al diseño, ¿no? Pero claro, es que ha sido espectacular esa revolución. Y yo creo que nuestra generación, los nacidos y las nacidas en los 60, y nos hemos dedicado a esto, lo hemos vivido. Y ahora seguimos trabajando, pero sin abandonar, porque lo ponemos en valor, porque fueron nuestros... No sé si los jóvenes lo ven así, a mí me cuesta mucho que los chicos... yo les digo, hay que hacer cuadernismo, o sea, cojan cuadernos y pónganse a dibujar. No, yo lo hago directamente con el iPad. Vamos a ver, María, antes de ayer, los de nuestra generación... Yo creo que todavía en casa lo tengo por allí, un tiralíneas, un Rotring, claro. Sí, una escuadra, un cartabón. Sí. Eso no es del siglo pasado, eso fue antes de ayer, ¿no? Hay que tocarlo, hay que ver, unos son más suaves, unos son planos, las clases de dibujo en el instituto con Rotring de varias graduaciones de grosor, ¿no? O cuando coges las herramientas de Photoshop o de cualquier programa, de Corel o de lo que quieras, tú escoges si el pincel quieres que sea redondo, sea plano, sea... Efectivamente. O la punta, la tolerancia, la transparencia, la dureza, las texturas, los pantones, los pantones que no empezó con lo digital, el pantón, el código de los pantones. El código de colores, sí, la combinación de colores primarios. Es matemática pura. Totalmente. Y que se puede clavar el color gracias a las matemáticas. Y eso fue antes de todos los dispositivos. Los que sabemos, los que venimos del mundo de la fotografía, sabemos la combinación de los colores, claro. Generaciones. Mira, te cuento, en casa, mi padre, que lo nombro mucho, y a Pestano, Julio Pestano también me enseñó mucho porque empecé a trabajar en litografía Romero con él, decía, el arte es como un árbol grueso, muy grueso, que ha pasado desde la prehistoria hasta la época actual. Lo que no puede ser es que tú te vayas a las hojas más verdes, te lleves lo más frondoso y dices, me quedo con esto. Porque te has dejado lo más importante, que es el tronco, las raíces, la tierra. Eso no te va a durar nada. Claro. Tienes que saber por qué eso está verde, por qué, de dónde viene todo eso, ¿no? Acabas de nombrar, para que los que nos están viendo y escuchando sepan, porque nos escuchan por toda Canarias, estás hablando de una empresa pionera en el mundo de las artes gráficas como es Litografía Romero. Sí. Universidad 2. Exacto. Para mí. Exacto. Y para mucha gente. Sí. Sobre todo la gente que vio también evolucionar la tecnología y los cambios. Sí.
en los talleres de impresión de las revistas, de los periódicos, donde se pasaban de las antiguas linotipias al offset y a 40.000 técnicas a las que hemos llegado en la actualidad, ¿no? Que también van un poco en paralelo con el trabajo que tú haces, con el trabajo de la evolución tecnológica de la que estamos hablando, ¿no? María, una de tus vínculos cuando te metes o te da tiempo, aparte de la parte docente, de hacer colaboraciones, ilustraciones y demás, tienes mucha afinidad en el tiempo, ha sido un poquito una constante tuya, de colaborar ilustrando obras literarias. Te gusta mucho la literatura, colaborar ilustrándole a gente obras literarias, ¿no? Ha sido eso un poquito como un regusto que has tenido siempre por la literatura, acompañar escritos de otros con tus ilustraciones. Pues sí, precisamente. ¿Te ha gustado eso especialmente? Desde la infancia admiraba mucho la parte de ilustración, ¿no? Los libros de la infancia tienen muchísimas ilustraciones. Entonces, para mí era tan creativo y muchas veces en los libros, en los créditos, no dicen quién lo ilustra, siempre quién hace el texto, pero es que en una sola ilustración es como tener 2 o 3 páginas reunidas. La ilustración me llamó la atención desde incluso Litografía Romero, porque tuve que ilustrar. También hice un trabajo con un médico oftalmólogo, Manuel Antonio de la Rosa. Me encargó hacer un cómic, tuve que hacer 200 y pico dibujos para poder patentar un invento que tiene que ver con la campimetría, ¿no? Y hubo edición en español y en inglés. Textos, tanto lo que te quiero decir es tanto de literatura como de ciencia, dibujo científico también. Sí, dibujo infantil. Sí, porque, y sobre todo en los últimos tiempos, porque en décadas atrás aprendíamos con mucha letra. Sí. Y menos ilustración. Hoy digamos que la didáctica de las nuevas generaciones es pura iconografía, es pura ilustración. O sea, hoy predomina más la imagen que el propio texto. No sé si estarás de acuerdo. O sea, es una cultura más visual que de letras, ¿no? Sí, sí. Y mira, luego... es que hay una cosa, cuando tú me cuentas una cosa, yo ya lo sé porque me lo has contado. Cuando me lo explicas, ya lo entiendo mejor, pero si me lo dibujas lo veo. Claro, la archiconocida, vamos a hacer una imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. O las 1000 imágenes de la palabra también. También. Porque luego está la otra parte que dice la gente que no puede poner imágenes, como es la de nuestro medio de la radio, que nosotros ponemos la palabra y el oyente pone la imagen con su imaginación. Sí. Correcto. La cara inversa. Es esto. Sí. ¿Qué te parece? Sí, es verdad, porque yo para trabajar la televisión no me vale porque entonces te quedas así. Pero la radio sí. ¿Y quién pone las imágenes? ¿Las pones tú? Claro. Porque me hacen... Te evoca. Claro. Y de repente llevas años escuchando una voz. Y llevas años escuchando una voz. E incluso hasta mentalmente te haces una imagen de cómo es la cara de ese señor que llevas años escuchando. Sí. Y un día, por las cosas de la vida, lo ves físicamente, porque hacen una entrevista en la tele, porque te lo tropieza por la calle, y dices, pues no tiene nada que ver con lo que yo me había imaginado. Es verdad, porque eres libre, tú la imaginas. Hablando de medios de comunicación, tú tienes también una faceta importante, porque en esto del diseño, de colaborar ilustrando, de aportar tu parte gráfica, tu parte de diseño, también has tenido mucho roce con los medios de comunicación. Por poner algún ejemplo, por nombrar alguno. Has colaborado con Televisión Española en el diseño de algún espacio publicitario, aportando también tu asesoramiento y tus cosas. En los periódicos, como fue en su momento en el desaparecido diario La Opinión, en el que tú hacías también una viñeta. De la mano de José Luis Zurita. Exacto. Un gran compañero, un gran profesor Y actualmente sigues en una sección semanal con el diario de avisos, acompañando las publicaciones en un apartado semanal de un compañero de la prensa.
Cuéntanos, El mismo, José Luis Zurita. el mismo, ¿verdad? En La Opinión era El Insulario y en el diario Efectivamente, es que de es lo que ha cambiado el calcomanía. nombre de la sección. Exacto, Eso es. exacto. Y ahí un poco la función, volvemos también a esa parte que en la prensa actual, En el Canarias News, que era un periódico eso inglés. te iba a decir, que era un periódico británico, de origen Sí, británico, sí. que tú también colaboras. Son varios ejemplos Sí, entre, sí. entre tantos que hay por ahí de tus colaboraciones. Bueno, Mm, Y la pregunta es la siguiente. me gusta que me valores, ¿eh? Así, porque esas partes parece que es un arte comprometido. Y hay No, mucha no. creatividad ahí. Hay Vamos mucho a ver, reto. tuvimos una época dorada en España, en los 60, los 70, que fue el boom de las viñetas, del Sí, cómic. sí, sí, sí. Es decir, ahí tenemos a Mingote, ahí Sí, tenemos sí, a sí. una serie de viñetistas Sí, sí, sí. que en un cuadrito así contaban una historia. Sí, 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 de sí. la revista El Jueves, es decir, hay 20.000 ejemplos. Y yo a veces... O denunciaban una cuestión política O un dura. mensaje muy Sí, subliminal exacto. y Sí, muy sí, creativo, sí, sí, sí. con una viñeta así, cuadradita, Sí, 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 sin sí. texto. Sí, sí, sí. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti, ¿no notas, no echas en falta en la prensa actual esas tiras, esas pequeñas viñetas de tipo el diario Pueblo de los años 50, tipo las cosas de Mingote, tipo Sí, sí, esas sí, tiras cómicas, esas pequeñas tiras sí, sí, de sí, chistes sí, de que sí, sí. quedan poquitas, ¿verdad? Han ido desapareciendo eso un poco, ¿no? Pero hay que buscarlas y Hay que rescatar eso un hay poquito, que ¿verdad? reflotar todo eso. Porque no... Hace unos años el periódico, yo creo que fue La Opinión, sí, trajo a Quino y Ajá. y en el Círculo de Bellas Artes se pusieron sus dibujos, ¿no? La gráfica de Mingote o de Quino crea un lenguaje breve, entintado, de tinta. Incluso hay quienes están reproduciendo ahora la obra de Quino, pero la caligrafía de Quino no, entonces ya no me vale. Porque es que el texto se integra como... Claro, claro. Era el texto conciso, breve, Sí, sí, simple, sí, sí. pero como un mini complemento Sí, de la sí, gráfica, sí, de la sí, parte sí. gráfica, ¿verdad? Mafalda no es la misma con quitar el texto de Quino y picar el texto con un programita de ordenador, que yo he visto gente que coge a Mafalda y le pone en boca de Mafalda otras cosas que no dijo Quino. Que nunca dijo Quino. E incluso hasta difícil es la propia caligrafía Sí, sí, imitarla, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Vamos, yo así lo veo, Sí, ¿no? sí, porque así dibujaba él sus letras. Claro, claro. Sí. Eso se echa de menos. Y eso quiero, y eso es porque antes en las plantillas de las redacciones de los periódicos, hablo de cuando no había tanto avance digital, cuando no había programas de diseño ni cosas por el estilo, ni quedaban todavía años luz para llegar a eso. Sí, sí. Estaban los maquetistas, estaban los Sí, ilustradores gráficos, se llamaban Sí, así, sí, ilustradores una cadena gráficos. de profesionales ahí. Exacto. Y era un trabajo, en cierto modo, no, en cierto modo no, directamente artístico. Era un trabajo de gente Totalmente. artístico, o sea, Artes gráficas. artes Luego están gráficas las se técnicas llamaba, gráficas, pero efectivamente. las artes gráficas, yo diría que hasta ahora que todo el mundo se está haciendo tatuajes, eso es un arte gráfico. Totalmente, O sea, claro. Es que hablamos de la los superficie conceptos, es la piel, pero... las formas de... lo que han cambiado son las herramientas, ¿no? Sí. Si hablamos de la prensa, pues hablábamos de los linotipistas. Sí, sí, sí. Hoy todo ha evolucionado a técnicas digitales. Cuando nosotros comprábamos la hoja del lunes o la tarde, en aquellos finales de los 70, era impensable que íbamos a ver una edición con las fotos a todo color, por ejemplo. Y sin embargo, hoy las tenemos y con buena calidad además, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es que tú en todo este proceso que tú has vivido desde que empezaste en la facultad a indagar, a investigar, a divulgar, porque también has dirigido muchas tesis, has coordinado muchas muestras específicas sobre el tema del diseño, has machacado mucho con empresas privadas, con empresas públicas, el diseño de imágenes corporativas, digamos, de diseño corporativo, de ilustraciones para entidades oficiales, desde, yo qué sé, desde... Productos gráficos en general. Con lo cual tú has visto la evolución, tanto, no solo de la evolución técnica, que es obvia, porque la tecnología ha evolucionado en todas las facetas de la vida, sino también las tendencias creativas en ese sentido. Sí.
sí, ¿Cómo has visto? ¿Han ido de la mano las dos cosas o una ha avanzado más que la otra? Pues mira, ¿Hemos ganado demasiado en tecnología y perdido en creatividad o al revés? yo veo el término tendencia lo veo muy relacionado al término moda. Sí, Y la moda sí. son los modos. Y los modos es lo que se está haciendo en el momento que te toca vivir. Sí, no, no es Mira, otra hay cosa, un claro. libro de Terence Moy, Hombre. que al principio dice, el cómic nació en la calle Totalmente. y quiere entrar en la universidad. Y ahora resulta que los profesores que damos ilustración, ¿cómo no vamos a tratar la historieta, el cómic, el humor gráfico, los cartooning? Claro que hay que... porque hay todo un conocimiento a lo largo de los años, pero nace, como dice Terence Moy, en la calle. Vamos a ver, Sí. uno de los mayores retratistas de la infancia de muchos niños de la posguerra fue el amigo Jiménez con aquella famosa serie de Paracuellos del Jarama, los cómics que hacía, las viñetas que hacía, o el Víbora en los años finales de los 70, 80, que era la vanguardia del cómic en Barcelona. Es decir, aquellas que era, todo el mundo iba al kiosco, había una sección de los kioscos en las Ramblas de Barcelona dedicada exclusivamente a los cómics, a lo que son las revistas Bueno, yo debajo de la cama tenía, porque me daba mucho miedo la noche, ¿no? Y tenía el Zipizape de Escobar, Hoy no hablemos de Bruguera y de Ibáñez y compañía, eso, ¿no? Ibáñez, sí, y muchas veces no me paraba mucho leer porque tenía una lamparita y tal, sino me guiaba por las escenas, como si fuera cine, no mudo, pero Tú ya le dabas la velocidad a la viñeta, ¿no? Sí, Tú ya montabas la película. Y además es que me fijaba cómo hacía un personaje gordito, cómo metía una onomatopeya cuando había un golpe, una cosa así, ¿no? Todas esas cosas formaban parte del juego. Es que somos de una generación... Pero me llevaba mis chascos. Sí, también, ¿verdad? Cuando... Había cositas que gustaban más y otras menos, ¿no? Bueno, había de todo, pero... yo como mujer me he llevado mis chascos. Bueno, porque también... Por eso de que el cómic es un mundo bueno, es que hoy día mis alumnas, yo siempre les digo que tienen muchísima suerte porque están en una etapa de mucha lucha y bueno, siempre hay claro. cosas. Pero yo recuerdo cuando estaba haciendo la carrera, claro, el sueldo que entraba en mi casa era el de mi padre, éramos 12 personas, ¿no? Y una vez había un anuncio de publicidad, no digo la agencia de publicidad, una agencia de publicidad muy conocida aquí, y que preparáramos una carpeta y tal, porque se necesitaba dibujante que dominara el cómic, que dominara tal, y yo preparé una carpeta. Y la carpeta solamente tenía una etiquetita, ¿te acuerdas aquellas de plástico? Etiquetitas que se hacían con... Sí. Y decía M. Hodgson y un teléfono. Nadie sabía el género, género si era masculino o femenino del autor. Cogió el teléfono mi madre y dice, mire, podría ir Hodgson, ¿no? Aquí tengo una carpeta de dibujos y tal. Dice, sí, cuando venga de la facultad se lo digo, pero mi madre no dijo ni mi hija ni nada. No sabía qué género era. Salió así con naturalidad porque no sabía si eras hombre o mujer. Yo me cogí la carpeta y me fui. Y cuando llego, dice, ¿qué quieres, mi niño? Digo, no, es que llamaron a mi casa y tal. Dice, ¿eres tú? Me dio ganas de decirle, sí, solo soy yo qué sé, sí, soy yo. Una reunión, un montón de tíos y tal. Dice, mira, lo primero, te felicitamos, porque el trabajo es tan bueno que pensábamos que eras un chico. ¿Cómo te tomas eso? Eso lo acabas ¿Cómo te tomas eso? Eso lo acabas de hilar... Pero me ha pasado, a mí me pasaba eso. Y de vez en cuando pasa. Todavía quedan restos. Entre profesorado incluso, entre profesorado. Eso te iba a preguntar porque lo acabas sin casi, yo creo que tenemos un poco de... Yo creo que nadie se enfade conmigo, un poco de telepatía, habrá que pero iba un poquito a colación de lo que te quería ahora preguntar precisamente. El papel de la mujer en la universidad, en la cultura en general. Sí. Tú has visto esa evolución, como en todos los ámbitos de la vida de este país, ¿no? Es decir, ahora la palabra paridad, eso de que en todos los gremios, es que ya es un poco, a veces un poco
cansino, porque Sí, ya sí, está en todos los aspectos, es sí, decir, la verdad. ya desde el Parlamento, los grupos políticos, la Sí, sí, concejalía, sí, sí, la universidad, todo, que tiene que sí. haber 50%, la tendencia es... Mm. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? Es decir, está muy bien eso, pero, Hay que que, inventarse otra cosa, pero yo creo que el porque no es criterio de justo. selección tiene que ser tu La, valía como profesional, da sí, igual que sí, sí, sea sí. hombre, mujer o homosexual, me da lo Sí, sí. mismo. Entonces, bueno, No sé es si que, te pregunto, ¿estás de pues, acuerdo con eso? pues Porque a veces parece que se rellenan en función de, si, de números, de de números. números y de Y yo, llenar unos cupos. pues si tú me preguntas que si estoy de acuerdo con eso, es una manera, pero no es la ideal. Porque si nos fijamos en la naturaleza, Pero ¿cuál debería de primar? Las dos, pues una conjunción de las dos. que fluya la inteligencia, que fluya el Efectivamente. conocimiento. María, tú que otra de tus importantes facetas dentro y fuera de la universidad, todo se ha dicho, porque en la actividad que tiene que ver con el diseño, con las artes plásticas, dentro, intramuros de la universidad, tú has coordinado exposiciones, has comisariado, te has encargado de un poco de poner tu punto de vista pues, en exposiciones dentro de la universidad, de 20.000 cosas. Hablábamos del propio diseño, del logotipo, del escudo de San Fernando, de la universidad y de muchas otras cosas. Pero tú has sido comisaria de muchas exposiciones, es decir, tú por ti han pasado la obra de multitud de artistas de distintas generaciones, distintas procedencias, con lo cual tú has tenido, por esa faceta tuya de ser coordinadora, de ser comisaria de Sí, exposiciones, sí. una visión bastante completa de las modas que decíamos antes, de las tendencias, de los modos y de la calidad y de la diversidad de artistas que hay, ¿no? Sí. En tu experiencia, y hablando de Canarias, puesto que nuestro ámbito es Canarias, porque si echamos fuera de Canarias, el universo del arte es tan inmenso que Sí, sí. tardaríamos 40 conversas en abarcarlo todo, ¿no? ¿Cómo ves nuestro panorama actual de creativos, sobre todo en el ámbito que tú más conoces, en el ámbito del dibujo, el diseño, Ilustración. la ilustración gráfica, eh, esos híbridos entre que Sí, parece un dibujo, una viñeta sí, y sí, luego sí. quiere ser acuarela pero se queda en el medio, Claro. pero en el fondo no es otra cosa que una ilustración? Sí, sí, ¿Cómo sí, ves sí. nuestro nivel en Canarias de la gente actual? Pues fíjate, empezaste a hablarme, a preguntarme pues, desde la universidad, ¿no? Desde la universidad. Pues sobre el año 2004-2005 quise hacer la primera exposición comisariada con los estudiantes, porque yo daba una asignatura que era dibujo, aplicación y creación, y luego el proyecto en la plástica y el diseño, y tenía alumnos de distintas, ¿no? Que manejaban distintos abanicos en cuanto a las técnicas y a los procedimientos. Y nos llegó una invitación de la Universidad Pedagógica de Dinamarca a celebrar el 200 aniversario del nacimiento de Hans Christian Andersen. Y nos invitaban a los profesores a hacer exposiciones. Bueno, pues preparé a los chicos y tal, nos repartimos los cuentos de Andersen, y cuando voy a pedir que la universidad nos apoye, claro, desde el decanato de la facultad decían, hombre, es que no es una exposición de pintura ni de escultura, es de ilustración. La ilustración es un arte menor. Claro, ¿quién me respaldó? La Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, que tiene sede aquí. Trajo al embajador de Andersen en Madrid, lo trajo. Luego también se entusiasmó mucho Ricardo Melchor, porque Ricardo Así. Melchor lo nombraron embajador de España en Dinamarca de Andersen. Y mi madre incluso me dijo, vete a hablar con él que los va a ayudar. Y resulta que la bisabuela de Melchor, Dorotea Melchor, cuidó de Andersen, tuvo un cáncer hepático, y cuidó de él en la villa de los Melchor en Copenhague. Todo esto contado por el mismo Ricardo. Fui a verlo y bueno, nos fue tan bien, nos dieron el Museo de Bellas Artes, que a partir del 2005, que se cumplió el 200 aniversario, la Sirenita, el Soldadito de Plomo, el Patito Feo, todos, muchísimos cuentos, ¿no? Ese año vivimos el cuento.
y nunca mejor dicho, ¿no? Sí, y tuvo bastante éxito. Y luego fue itinerante por las islas, la exposición. Incluso se nos pidió cuando se abrió el TEA en la planta infantil y juvenil, que ahí ya habían pasado muchos años, y tuve que contactar con los ilustradores y ya eran muchos ilustradores consolidados. O sea, he visto salir de las aulas de... Porque además el año 2006 hice otra exposición. Porque tú has visto pasar... De las Mil y una noche. Como alumnos tuyos has visto pasar varias generaciones de alumnos, claro. Y entonces al año siguiente los chicos, este año, tal, podríamos... Bueno, pues los cuentos de las Mil y una noche, porque Andersen empezó a leerse los cuentos de las Mil y una noche y eso fue lo que le trajo a España, a Granada. Sí. Andersen, que se hizo archiconocido por el famoso Hansel y Gretel. Sí, bueno, pues fue los cuentos de las Mil y una noche, después hicimos también cuando los desahucios y tal, nos centramos en el cuento de los tres cerditos, porque es una historia de desahucio. Totalmente, sí. Es verdad, no había caído. Y además, casa según presupuesto, una de paja, otra de tal, otra de cual. Y entonces hicimos cabañas, casas y castillos. ¿Y qué hacíamos en clase? Buscar literatura donde el núcleo fuera una casa, una cabaña o un castillo. Esa fue también otra exposición. El aniversario de Dickens, también nos dieron la sala del Parque García de Sanabria. Y todos los años, hasta la pandemia, organizaba y comisariaba con alumnos de distintas promociones, fíjate, de 2005 a 2019. Pues fíjate, la última fue en la biblioteca de la Universidad de La Laguna por el 225 aniversario de la universidad, en la Biblioteca de Humanidades, la que está en Guajara, y se titulaba Bajo el volcán. Bajo el volcán. Relatos que tuvieran que ver con las 7 islas y escritos por distintos autores literarios de Canarias, ¿no? Y los chicos y las chicas... Ahí volvemos claro, otra vez al vínculo de la ilustración, de la parte plástica, con la literatura. Con las artes literarias. A mí, lo que sí que quiero recalcar, que antes lo he nombrado, y cuando en nuestra generación, en los ámbitos estudiantiles y universitarios, no me gustó nunca oír eso. Lo de artes menores. Para mí, ningún arte es menor. Claro que no. Y menos porque ahora la ilustración. No, y lo digo porque hasta un señor artesano que no ha pisado nunca una facultad ni una escuela de nada y que talla la madera y hace unas chácaras de madera, no es menor esa arte, claro es arte. No. Mira, sin más. Hay un ilustrador. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Nada es menor. Ni la artesanía. No, para nada. Ni la artesanía. Tenemos que ir acabando, María, porque es apasionante de tu faceta y tu ilusión, porque... Porque tú pones ese punto. No, porque tú transmites un semblante de pasión por las cosas que haces y que has hecho. Es que soy incapaz de hacer algo que no pase por el corazón antes de por la cabeza. Exactamente. Sí. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el deber de no hacer lo que no quiere, eso está claro. Sí. Y el arte y el amor, como decía el otro, es lo único que nos salva. Pues sí, muy interesante, pues sí. Bueno, pues vamos a una parte muy apasionante también, que es tu sentimiento solidario. Tu aportación como profesional, como artista, como docente, como comisaria, el cúmulo de todas esas cosas en tu pasión por ser solidaria con los demás. Y hay 2 proyectos, uno ya terminó en el 2018, que fue Peluches. Fue un proyecto vinculado con el Hospital de la Candelaria, con la unidad oncológica de pediatría, en el que ayudabas a sobrellevar la enfermedad, un granito de arena, en la parte lúdica, en la parte distractiva, en la parte, pues con los niños que estaban ingresados allí. Aquello acabó en 2018. Y actualmente, antes de ayer, se presentó de construir un muro para La Palma, que es ni más ni menos que un mosaico a modo de gran collage, un mosaico con obras de un montón de autores, que se presentó hace muy poco, que está expuesta creo ya en el TEA. Ya se ha recogido. Y que tiene un recorrido, porque cuéntanos un poquito de qué va, porque se va incluso para los llanos de Eridanes. O el Paso, en La Palma. Es así, háblanos un poquito de eso. Pues mira, todo empezó con una profesora, compañera, Carmen Rosa Sánchez, de la Facultad de Psicología,
que me puso en contacto con Melania Simón, que es de una asociación que se creó hace 10 años, que se llama InArt, que es la psicología también para, en fin, para dar paz en dramas como esto, como la erupción de un volcán y el desastre, ¿no? Y todo se orientó hacia los niños. Entonces nos repartimos unas losetas de barro ahí, empezamos a intervenir, se repartieron a los artistas que quisieran pues, reflejar ahí una expresión a través de la pintura, a través del collage, a través de texturas, en fin, técnicas, ideas, sentimientos, proyectarlas sobre una loseta de barro, no sobre un papel ni un lienzo, ¿no? De 20 por 10. Se hizo, como dices tú, ese tremendo mosaico y luego pues el mínimo precio eran 20 euros y los fondos iban destinados a una causa. Una cuenta que está todavía abierta, solidaria, y todo lo que se recaude va para los colegios y los niños de La Palma. Ahora, la segunda fase va a ser en los Llanos de Aridane. Que es donde es la itinerancia donde va a tener lugar la exposición. Dibujos, se reunieron hasta 1000 y pico dibujos de niños alicantinos, porque todo empezó en un colegio de Alicante y con una persona de allí jubilada, una persona jubilada, o sea, la idea surgió en Alicante. Y creó una fundación, Carmen Santiesteban. Carmen Santiesteban es una psicóloga catedrática de psicología jubilada. Entonces se puso en contacto con los niños con los colegios de Alicante. Los colegios de Alicante empezaron a ilustrar lo del volcán que veían en la tele. Y ustedes tomaron el relevo, por decirlo de alguna manera. ¿O se unieron al proyecto? Se unieron a los niños de La Palma. Los niños de La Palma empezaron a mandar dibujos a los niños de Alicante. Se hizo una exposición de más de 1000 dibujos. Pues ahora va a venir la exposición de los 1000 y pico dibujos, pero la Fundación Carmen Santiesteban financió un viaje de niños de La Palma a Alicante para que los niños se conocieran. O sea que de esto habría que hacer algo mucho más extenso. Sí, de verdad que sí. La parte positiva de la catástrofe. Mira, hasta vino Cadena Dial, vino el grupo, el último de la fila, a recoger el premio de Cadena Dial, ¿no? Y entonces estábamos Carmen Rosa y yo en la sala de TEA. Y entra un señor, digo, yo no sé si este señor se parece todo a Manolo García, el vocal del último de la fila. Hombre, Manolo García y Quimi Portet, ¿te acuerdas? Bueno, pues... ¿El último de la fila? El último de la fila. Pues me acerco y le digo, ¿sabes de qué va el proyecto y tal? Y cuando lo tengo delante, digo, se lo tengo que preguntar porque ya me temblaban las piernas. Digo, ¿tú eres Manolo García? Dice, yo soy un ser de este planeta. Empezó a reírse. Sí. Pues mira... Porque además él es artista plástico también. Sí. Ilustrador. Y trabajó en las artes gráficas. Sí, señor. Todas las carpetas de los discos y tal. Diseñadas por él. Sí, pues hace poco él pagó sus 2 losetas, ¿no? Las pagó. Pero hace poco hemos tenido un ingreso bastante generoso en la cuenta. Fíjate. Manolo García. Sí, señor. Fíjate lo que ha sido un proyecto que fue creciendo con los niños. Fíjate lo que menos te ibas a imaginar, las vueltas que dan las cosas. Ojalá regrese y vaya a La Palma. María Luisa Hodgson, lo tenemos que ir dejando aquí. Sí, es un auténtico placer, gustazo, charlar con esta pasión y con esta ilusión sobre estas cosas que a veces no están tan en la calle como deberían estar y refrescar un poquito la memoria de cómo han cambiado las cosas y de lo que se hace muchas veces, que parece que este mundo del diseño, de la ilustración, que parece que está relegado a unos pocos y a unas máquinas y a una tecnología, y resulta que no, que detrás hay gente todavía con mucha pasión y que vienen generaciones pegando fuerte. Muchas gracias por este rato en la conversa, María. Pues igualmente. Ha sido todo un placer. Porque es como tirarme o sea, como sacar de un pozo cosas que tenía ahí. Y yo creo que eso te lo debo a ti. Porque ha sido muy ameno. De eso se trataba, de... Muy ameno. Dar unas pinceladas, y nunca mejor porque dicho... he tenido una conversación contigo, en realidad. Por eso estamos en la conversa. Muchas gracias, María. A ti.